La profecía de las épocas de Dios y 11 pruebas del fin del mundo en 7 años. Hoy, 11 de julio de 2019, hablo yo. Esta profecía, que se halló en un monasterio de Francia a principios de 1700, era de un monje que tuvo esta revelación y la escribió. Un notario encontró el escrito al hacer el inventario del monasterio y lo publicó. Dice esta profecía absolutamente desconocida: y he aquí que el Espíritu me dijo que el triángulo de Dios iba a recorrer los signos y a descansar sobre las cabezas de los apóstoles, y que cada época sería una época marcada por el número de Dios y por el del apóstol, y que fuertes ruidos y revoluciones se abaterían sobre la tierra hasta el día en que Él detuviese su marcha. Pero desgracia, 3 veces desgracia, cuando pase sobre la cabeza de Judas, pues entonces será cuando habrá llantos y rechinar de dientes, y cuando la tierra clamará perdón hasta el día en que se haga oír su voz desde la cima del Sinaí para reunir las ovejas del rebaño. Desgracias, 3 veces desgracia a quienes no afecten los signos del Señor, pues para ellos el castigo será terrible y horrible. Esta profecía me ha inspirado a realizar el presente capítulo, al querer comprender e interpretar qué quiere decir las épocas de Dios. El triángulo de Dios iba a recorrer los signos y a descansar sobre las cabezas de los apóstoles, y cada época sería una época marcada por el número de Dios y por el del apóstol. Pero desgracia, 3 veces desgracia, cuando pase sobre la cabeza de Judas. ¿Cómo podemos interpretar las épocas de Dios a las que se refiere la profecía? Aplicando la inteligencia, el sentido común y la lógica. Si cada época va a definirse por el número de Dios y por el número del apóstol, tendremos primero que asignar el número de Dios, que indudablemente es el 1. Los números de los apóstoles corresponderán a la sucesión del 1 al 12, asignando a su número cardinal su correspondiente ordinal. Necesitaremos también asignar una duración a una época, entendida como una unidad de tiempo, que en principio la definimos como década, por ser la primera palabra o la más importante o corriente que designe una sucesión larga de tiempo. Veamos lo que sucede. A Dios le asignamos el 1, a los apóstoles su número ordinal de la sucesión del 1 al 12, y definiremos una época estándar como una década, 10 años. ¿A partir de cuándo debemos empezar a contar las épocas a las que se refiere esta profecía? Indudablemente a partir de la muerte de Jesús, que, salvando los errores históricos reales, muere a los 33 años, por lo tanto, en la acepción más vulgar de la gente, muere en el año 33 de nuestra era. Poco importa para el objeto de este estudio numerológico que Jesús naciera realmente en el año 6 antes de Jesucristo, en la época que Quirino era gobernador romano en Siria, y que muriera en el año 30 de nuestra era, a los 37 años de edad. Veamos la profecía de las épocas de Dios. El nombre del apóstol, el número de Dios el 1, el número de orden del apóstol del 1 al 12 y la década 0. Al final tenemos la duración de la época en años. Época de Jesús, 33 años, del año 0 al 33 después de Cristo. Apóstol primero, Pedro, 110 años, del año 34 al 144. Apóstol segundo, Andrés, 120 años, del año 145 al 265. Apóstol tercero, Santiago, 130 años, del año 266 al 396. Apóstol cuarto, Juan, 140 años, del año 397 al 537. Apóstol quinto, Felipe, 150 años, del año 538 al 688. Apóstol sexto, Bartolomé, 160 años, del año 689 al 849. Apóstol séptimo, Tomás, 170 años, del año 850 al 1020. Apóstol octavo, Mateo, 180 años, del año 1021 al 1201. Apóstol noveno, Santiago, 190 años, del año 1202 al 1392. Apóstol décimo, Tadeo, 200 años, del año 1393 al 1593. Apóstol onceavo, Simón, 210 años,
del año 1594 en 1804, y apóstol doceavo, Judas, 220 años, del año 1805 al 2025. Fijaros que en el 2025 se acaban las épocas de Dios, no hay más épocas de Dios, se acaba el mundo. ¿Cuántas guerras han pasado desde 1805 hasta hoy? Innumerables. Entre ellas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y faltan las 3 guerras de la Tercera Guerra Mundial que finalizan en 2025 o 2026, depende de si cuentas desde el año 0 o desde el año 1 después de Cristo. Y para que lo entendáis, así por ejemplo, si escogemos el apóstol sexto, Bartolomé, cuando digo que la época dura 160 años, el 1 es Dios, el 6 es el número de orden del apóstol, el sexto, y el 0 los años de una década. Si cogemos la época de Simón, el número 11avo de los apóstoles, según la clasificación de Mateo 10.2, sale una duración de 210 años. El 2 es la suma del número de Dios, el 1, más la decena, que representa el primer 1 del número 11, que representa el apóstol. El 1 es la unidad del 11 del apóstol y el 0 la decena ya comentada. Apóstol doceavo, Judas, 220 años, del 1805 al 2025. Pero desgracia tras veces desgracia cuando pase sobre la cabeza de Judas, decía la profecía. Efectivamente, la época de Judas a la que se refiere esta profecía va del año 1805 al 2025, si contamos el nacimiento de Cristo como año 0, y hasta el 2026 si lo contamos como año 1. Lo sorprendente de este estudio es que la época de Dios del último apóstol Judas acaba en el año 2026, el mismo año que resulta de resolver las ecuaciones matemáticas que plantea Daniel 12, año 2026, como está escrito en mi libro Las profecías ocultas en la Sagrada Biblia. Una coincidencia realmente asombrosa y que hasta la fecha no la había encontrado en ningún otro libro. ¿Qué dice la profecía sobre esta época? Pero desgracia tras veces desgracia cuando pase sobre la cabeza de Judas, pues entonces será cuando habrá llantos y rechinar de dientes, y cuando la tierra clamará perdón, hasta el día en que se haga oír su voz desde la cima del Sinaí para reunir a las ovejas del rebaño. Desgracia tras veces desgracia a quienes no afecten los signos del Señor, pues para ellos el castigo será terrible y horrible. Demasiadas coincidencias para no ser verdad. Mientras el mundo sigue sin hacer caso a tantos avisos, ¿por qué? Hasta aquí un resumen de la profecía de las épocas de Dios que escribí en mi libro Las profecías ocultas en la Sagrada Biblia en el año 2000, y se publicó en marzo de 2001, y que es absolutamente desconocida. Este libro lo regalo por internet en la web del Secreto de las Estrellas de WordPress.com. Entrando a la derecha aparece descargar gratis PDF. Seguir las instrucciones y podéis ver el libro gratis. Esta profecía es de José, basada en una profecía de un monje medieval anónimo en un monasterio francés que solo tenía texto, sin cifras. Nadie más antes la había visto, y concuerda con las otras 10 razones para esperar el fin del mundo para el 2026. Y ahora vamos con las razones que debería preocuparos. Despertad, hermanos. Os doy 11 pruebas de que Cristo viene en el intervalo de tiempo entre 2024 y 2028, con preferencia en el 2026. Si algún hermano me ayuda con más pruebas que corroboren estas fechas, lo agradeceré. Eso significa que el fin del mundo será entre 2024 y 2028. Y eso significa que la segunda venida de Cristo, donde va a apartar las ovejas de los cabritos, va a ser entre 2024 y 2028. Primera prueba, el calendario hebreo. Estamos en el 5779, pero todos los judíos saben que hay que añadir 215 años del periodo de José en Egipto, pero esta cifra es aproximada, puede ser 214, lo que nos lleva a 5993 en la actualidad, o 215 y nos vamos al 5994. Faltan pues 6 años para el 6000, 2019 más 6, 2025, o 7 años, 2019 más 7, 2026. En el 6000 empieza el milenio con Jesucristo. Los judíos dicen que faltan 9 años todavía y nos iríamos entonces al 2028.
Segundo, mi libro Las profecías ocultas en la Sagrada Biblia, del que ya os he hablado, escrito en el 2000, publicado en marzo de 2001, donde está escrito resolver unas ecuaciones matemáticas de las cifras de Daniel 12, que Cristo viene en junio de 2026. Tercera prueba, un sabio que dedicó sus 94 años de vida a saber cuánto vendría Cristo, Kenton Bishor, decía que Cristo vendría antes del 2028 y tenía 5 doctorados en teología. Cuarta prueba, la profecía de las 12 épocas de Dios, profecía que os explico hoy y que sitúan el retorno del Mesías para el 2025-2026. Quinta prueba, Arturo Lobo nos interpreta las fechas ocultas en la Biblia y dice que la segunda venida de Cristo será en el 2024, inicio de los dolores, más 1260 días, más 1335, igual a 2595 días, jueves 31 del 10 de 2024, luna nueva, la segunda venida y el arrebatamiento. Sexta prueba, la profecía del Apocalipsis que dice que resucitará Juan Pablo II, que así será el sexto rey, y también el octavo, lo que asombró con gran asombro al apóstol Juan, esto es textual. La resurrección sucederá cuando fallezca Benedicto XVI, que tiene 93 años. Nos vamos al 2026 también, si muere Benedicto en 2019 o 2020. Séptima prueba, las profecías de Michel de Nostradamus, que decían que al final de los tiempos sobrevendría una guerra mundial en el mundo que duraría 25 años. Esta guerra empezó el 11 de septiembre de 2001 con lo de las Torres Gemelas. Si le sumas 25 años más, nos vamos al 2026. Octava prueba, las profecías de San Malaquías que dicen que Benedicto XVI es el penúltimo papa y el que le siga tras su muerte, que aún no ha muerto, será Pedro el Romano, el último papa de la Iglesia Católica, lo que representa el fin del mundo. También nos sitúa en estos tiempos, pues faltan los 7 años de tribulación o menos. Novena prueba. Carlos Viera nos envía la prueba número 9. El Papa Juan XXIII profetizó la venida del Señor Jesús, dijo, 2000 años más la vida de Jesús. Ahora eso sería el año 2033, pero analicemos que Jesús no nació en el año primero, sino más bien unos 4 años antes. Recordad que antes yo he dicho 6. ¿Por qué digo esto? Porque Herodes hizo matar a Jesús. Es por eso que la caravana de los Reyes Magos se fueron para otro lugar. Ahora, según la historia, ese tal Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Si esto pasó en el año 4 antes de Cristo, quiere decir que Jesús tenía 4 años o más, y que el ministerio de Jesús comenzó en el año 27 después de Cristo y murió en el año 30 después de Cristo. Ahora, si le añadimos 2000 años más 33 años de la vida de Jesús, son 2033 años menos 4 desde que murió Herodes, figuran 2029 después de Cristo, menos un año que fue añadido por el calendario gregoriano en 1723, algo así, cae exacto en 2028. Y si además contáis que Jesús tenía 6 años en lugar de 4, nos vamos al 2026. Décima prueba, la semana 70 de Daniel, que también nos lleva al 2026, pues la tribulación es la 70ª semana de Daniel y dura 7 años y está a punto de empezar. Y 11ª prueba, nos envió la prueba número 11, Alex de la Roca 777, y dice Mateo 24:34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora veamos cuánto es una generación. Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 y si los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestias y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Esta última frase es muy importante entenderla de una manera espiritual, porque pronto pasan y volamos se refiere al arrebatamiento. Ahora veamos qué nos dice nuestro Señor Jesucristo, Mateo 24:32. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabrán que el verano está cerca. La higuera hace referencia al pueblo de Israel y su renacimiento como Estado, y el renacimiento de la maldad, pues la higuera también es símbolo de pecado de la maldad, pues el anticristo confirmará el pacto con muchos. 1948, que es la fecha en que se constituye el Estado de Israel, la nación de Israel, más 70 años, 2018. 1948 más 80 años, la edad de los robustos,
de la generación robusta, son 2028 años. Si restamos los 7 años que corresponden a la tribulación, el arrebatamiento tendría lugar entre nuestra fecha actual y el 2021, y el fin del mundo antes de 2028. Hasta aquí las 11 pruebas del fin del mundo en el intervalo de tiempo que va desde 2024 a 2028, con preferencia 2026. No les vais a hacer caso, pero son pruebas del canal de Jesucristo, la red, el canal de Dios. Solo con una se acaba el mundo en ese plazo. Avisamos a este mundo que vive sin Dios, que el juicio de Dios está a las puertas y que el fin del mundo también, aunque nadie nos crea. Creerán cuando vean los juicios, pero será tarde. Yo de vosotros me lo tomaría en serio. Os hablo desde el canal de Dios en Internet. El fin del mundo llega pronto. Sé que no creéis en Dios, pero Dios os está advirtiendo porque os ama, por este canal y por muchos otros de nuestros hermanos en Cristo que van por libre. Este mundo se acaba entre 2024 y 2028, con preferencia en junio de 2026. Ese es el mensaje, esa es la alerta mundial que lanzamos, porque hay que aprender a vivir en Cristo para ser salvos. Maranata, Cristo viene muy pronto. Aquí conoceremos el mes y el año de su venida. Nadie verá a Jesús sin santidad. José, 11 de julio de 2019. 2108 palabras. Que Dios os bendiga y que Jesús nos escoja entre los salvos, y que Jesucristo nos rapte o nos haga partícipes de la primera resurrección.